Dios te bendiga. Vamos a compartir el mensaje de Dios en este día. Espero que Dios hable a tu vida, que Dios te edifique a través de su palabra. Vamos a hablar un tema muy interesante, muy de este tiempo. Porque como hemos estado hablando durante días atrás, semanas atrás, sobre, y justo hablaba esta semana con alguien referente a esto que vamos a compartir en este momento, sobre la Biblia como que sigue un patrón, como que sigue una línea desde el tiempo de los patriarcas hasta el tiempo del Mesías. Entonces el que fue sabio, el que fue inteligente, el que escudriñó las escrituras pudo entender el momento exacto en el cual el Mesías tenía que aparecer. Y así un sinnúmero de profecías bíblicas concerniente al pueblo gentil y concerniente al pueblo judío, que fueron profetizadas 200, 300, 400, 500 años antes de su cumplimiento. Y el que fue no listo, sino el que indagó, el que buscó, el que analizó los códigos secretos de la Biblia, por decirlo de alguna manera, pudo entender y pudo ver el cumplimiento y pudo entender las fechas exactas en las cuales se iban a cumplir esas profecías bíblicas. Entonces yo creo que estamos en un tiempo en el cual tenemos que seguir esa línea que siguieron, por ejemplo, los Daniel, los Isaías, que hablaron de 500, tremendo, me llama la atención porque hablaron 500 años antes del cumplimiento, por ejemplo, de cuando Cristo tenía que ser entregado. En el 53 dice, como cordero fue llevado al matadero. Isaías, no sé si Isaías se creyó lo que estaba escribiendo, pero a él se le dijo, escribe esto porque tal cual va a suceder. Y por ejemplo, veíamos una película ayer del Mesías, de Jesús, y cuando José de Arimatea dice que va y presenta un escrito delante de Pilato, para que le entregaran el cuerpo del maestro, para enterrarlo en un sepulcro nuevo que él tenía. Y eso fue un cumplimiento de una profecía que se dio en el Antiguo Testamento. O sea, no sé si José de Arimatea era consciente de lo que estaba haciendo, pero era algo que se había escrito y al pie de la letra tenía que cumplirse. Y llama mucho la atención esos detalles, esos pequeños detalles que a veces no parecen importantes y pasan desapercibidos. La gente lo lee, o uno como cristiano lo lee y no le da la importancia que en verdad le dio Dios al mostrársela, al dársela al escritor para que la plasmara en este libro llamada la Sagrada Escritura, y hoy la iglesia pudiera ver, o la iglesia del pasado pudiera ver el cumplimiento literal de lo que se escribió. Porque hay muchas cosas. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis nos habla de muchas profecías que son literal, que se van a cumplir. Hay muchas que se han cumplido, hay muchas que faltan por cumplirse, hay otras que son simbólicas, que no son tal cual lo profetizó, tal cual se vieron en algunas profecías anteriores. Entonces lo que te quiero decir es que hay una advertencia. Hay una advertencia, una profecía que salió del Señor Jesucristo, de los ángeles cuando ascendieron al cielo, que le dijeron, cuando Jesús ascendió al cielo, le dijeron, ¿qué hacéis mirando al cielo? Cuando le dijo a sus discípulos, ese mismo Jesús que habéis visto irse, así mismo vendrá. Se lo dijo a la iglesia que quedó en el aposento alto, a los 120, a los apóstoles y al grupito reducido que quedó en el aposento alto, le dijo el ángel, o sea, no se muevan de aquí hasta que reciban la promesa, pero ese mismo Jesús que habéis visto subir, así mismo va a descender. Entonces, analizando esos detalles que a veces, como le digo ahora, a veces pasan desapercibidos o inadvertidos, la gente no le presta atención, muchas veces nos enfocamos en ciertos pasajes que nos gustan, ciertos personajes que nos gustan, ciertos temas que nos gustan, y lo que en verdad importa, lo que en verdad la iglesia tiene que empezar a escudriñar, a analizar, son las advertencias que el Señor nos dejó, que los apóstoles nos enseñaron del fin de los días, del fin del siglo, de cuando lleguemos al tiempo en el cual todo va a terminar y Cristo vendrá a establecer su reinado aquí en la tierra. Entonces,
Entonces es algo muy importante porque y eso es un llamado, yo le hago un llamado a todo aquel que está al frente de una iglesia, al frente de un ministerio, y eso es de parte de Dios. Yo creo que es de parte de Dios, porque no es tiempo, y aquellos que son expertos adivinándole el futuro a la gente con tal de entretenerlos, con tal de tenerlos contentos en la iglesia, y le dicen lo que quieren escuchar. Esa es la estrategia de muchos hombres de Dios, entre comillas, que la están utilizando en este tiempo para que la gente no se le vaya, para que la gente le aporte, para que la gente sostenga su ministerio, sostenga su propia vida y su propia familia. Entonces yo creo que no es tiempo de ponernos a hablar de cosas que uno sabe, hermano. Si uno se sincerara con uno mismo y con Dios, uno mismo le diría a la gente o le mostraría a la gente: no es tiempo de hacer lo que estoy haciendo y creo que es lo correcto para la iglesia. ¿Por qué? Yo creo que no es tiempo de empezar, de seguir hablando más bien de lo que hoy en muchos lugares se está predicando: el Dios dinero, el dar, la abundancia, la prosperidad. Tú eres hijo, tú eres hija de rey, tú tienes que vivir como tal, tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tú eres cabeza, no eres cola, tú irás delante, no detrás, prestarás a mucho y no pedirás prestado. La Biblia dice todo eso. Amén, yo lo creo. Pero yo creo fielmente, y espero que Dios hable a tu vida, que no es tiempo de hacerle ver a la gente, porque ese es el gran problema que tenemos muchas veces los evangélicos, que le hacemos ver a la gente, o parece que sin querer es lo que le estamos enseñando, que la iglesia se va a quedar aquí eternamente, que el cristiano va a vivir aquí eternamente, que acumules y acumules, porque tú no te vas a ir nunca de este lugar. Y el mismo Jesús dijo, ¿quién lo dijo? Jesucristo dijo que no hagáis tesoros, ¿dónde? En la tierra. Le dijo Jesús a los suyos: chicos, hermanos, seguidores, siervos, no hagáis tesoros en la tierra, porque aquí entra la polilla, aquí entra el orín, aquí todo se corroe, todo se corrompa. Más bien, haced tesoros en el reino de los cielos. ¿Cómo hago yo? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hago yo? ¿O hago que una iglesia en la cual yo estoy al frente de ella, en la cual yo estoy liderando un grupo de personas, cómo hago yo que el oyente haga tesoro en el cielo y no en la tierra? Hablándole de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a dar un vehículo nuevo, un coche, una familia, un piso en la mejor urbanización de aquí de España, de Madrid, una cuenta en Suiza bien con mucho dinero. Esa es la manera en la cual yo puedo hacerle entender a la gente que es la forma de hacer tesoros en el cielo. No, hermanos, no. En el momento en el cual tú, escuche, no es que uno haga la labor del sumo sacerdote, la labor que hacía el sumo sacerdote en el pasado. No, porque ya tenemos un mediador del nuevo pacto. El que intercede por nosotros es el Espíritu Santo. Y Cristo intercede delante del Padre. Es nuestro abogado, dice la Sagrada Escritura. O sea, ya yo no estoy como estaba como la labor que tenía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Y los sacerdotes y los levitas y los cantores y todo lo que servían en el templo y en el tabernáculo de reunión. Ellos hacían de intermediario con el pueblo. Ellos iban, le confesaban el pecado al sacerdote, el pueblo le confesaba el pecado a ellos y ellos hablaban a Dios. De hecho, todavía se sigue haciendo en estos tiempos, la iglesia tradicional lo sigue haciendo. Pero en el momento en el que el velo se rasga, y eso fue profético, cuando Cristo muere en la Pascua, por esta fecha en la que nos encontramos, cuando Cristo muere, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Se partió de arriba abajo, el arca quedó al descubierto. O sea, ya los sacerdotes y el que estaba fuera del tabernáculo y del templo tenían acceso legal al lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaba el maná, donde estaba la vara de Aarón y donde estaban las tablas de la ley. Ya el pueblo podía entrar libremente. Entonces con ese acto, con ese gesto, al Dios rasgar la cortina de arriba abajo, le mostró al pueblo, le enseñó a la nación: ya tú, da igual si nunca vienes al templo, da igual si nunca ofreces ofrenda en el tabernáculo, da igual si vives lo más lejos posible del templo, ya tú tienes acceso igual que aquel que ofrece sacrificio continuamente en el templo. Tiene la misma legalidad, tiene la misma autoridad de entrar al lugar santísimo y ofrecer tú mismo tu vida,
al Señor. Fue lo que el Señor le mostró a la nación al rasgarse el velo de arriba abajo. Entonces lo que te quiero decir, hermanos, iglesia que escucha este mensaje en este día, es que es el momento ideal, en este siglo donde nos encontramos, donde probablemente, no veamos a nuestros hijos quizás crecer más de lo que han crecido, porque la iglesia tiene que irse. Donde quizás no veamos lo que hemos soñado y trabajado durante toda una vida, porque uno trabaja y acumula para cuando sea viejo disfrutar de la jubilación en paz y en tranquilidad. Por eso vuelvo y te digo que debemos enseñarle a la gente que hagan tesoros en el reino de los cielos. Que en vez de acumular, que en vez de matarte la vida, desgastarte la vida, trabajando y trabajando para disfrutarlo mañana, no te digo que malgaste los bienes que Dios pone en tus manos. Hay que ser buen administrador, hay que ser buen mayordomo, hay que aprender los principios de la mayordomía. Pero lo que te quiero decir es que Dios nos demanda a los cristianos. Al inconverso no. El inconverso vive como viven los demás. Vive para disfrutar, vive para ser feliz, según ellos. Pero Dios le habla a la iglesia, le dice a la iglesia: tú tienes que acumular para el día malo. Tú tienes que amontonar para el día malo, para el día difícil, para el día del conflicto. ¿Y en qué lugar vas a acumular? En el Banco de España. No, la economía se viene abajo y nos quedamos viendo un chispero. Hay que acumular, hay que enviar reservas allá en el reino de los cielos. Ahí no entra la polilla, ahí los usureros banqueros, ahí no entran. Ahí los embargos no llegan. Ahí la maldad no llega. Acumular en el reino de los cielos, porque ahí es donde Dios quiere que tú tengas tu vida guardada. Amén. Entonces, hermanos, te dije que hay momentos en los cuales uno puede hablar de todo. La Biblia es tan maravillosa, hermanos. Y eso es la ventaja, la libertad que tenemos los evangélicos, que podemos hablar de todo lo que está aquí escrito. Hay muchos por ahí que predican y parece que le tienen vetado ciertos temas. No te hablan de ciertos temas. Son expertos en ciertas áreas, la manejan a la perfección y solamente te hablan de eso. Te hablan del amor, te hablan de la misericordia, te hablan del perdón, te hablan de la familia, te hablan del dinero y poco más. No se saltan las normas, ¿no? Tienen un bosquejo, tienen su creencia, su doctrina está bosquejada. Es lo que van a hablar durante toda su vida, durante todo su caminar con el Señor, y no se atreven a saltarse las normas que ellos mismos se han puesto. Entonces, cuando el Señor dijo que deberíamos, por lo menos deberíamos, eso es de libre elección. Cada quien elige qué y qué no hacer con su vida cristiana, con el cristianismo, pero a los que Él le ha quitado el velo, a los que Él le ha quitado la venda de sus ojos, les ha enseñado y les ha marcado y les ha mostrado lo que la iglesia tiene que hacer en los últimos tiempos. En los últimos tiempos la iglesia no puede descuidarse. En los últimos tiempos la iglesia no puede entretenerse. En los últimos tiempos la iglesia no puede envolverse en esa doctrina religiosa, en esa doctrina mundana, en esa doctrina la cual ha llevado a la iglesia a la decadencia moral y espiritual y ha hecho que el inconverso le coja manía, le coja, hermano, pereza ir a un lugar de culto. ¿Por qué? Porque los supuestos líderes espirituales, los supuestos ungidos, los supuestos ministros, en vez de llevar a la gente a Cristo, han llevado a la gente a la perdición y a la ruina. ¿Por qué? Porque en ningún momento se han interesado por el alma de esa persona. En ningún momento se han interesado, hermano, que nosotros somos administradores de la grey de Dios. Y un día vamos a tener que rendirle cuentas al Señor, nosotros como pastores, de lo que hemos hecho en la iglesia que Él nos ha puesto. Él nos ha puesto. Y como Él nos pone, a sí mismo nos puede quitar al frente de ella para pastorearla. No para enseñorearnos de ella. Hay muchos que se han enseñoreado de las ovejas
y creen que son los padres, las madres, los dueños de la grey. Y no son ovejas, sino cabras. Se están pastoreando, los tratan como animales, hermanos. Y un día van a tener que rendir cuentas delante del Señor. Entonces, quiero hablarte de algo muy importante. De verdad, a mí me parece muy importante esta historia o esta advertencia que nos hace Jesucristo. Y en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús nos enseña una historia muy predicada. Yo he hablado muchísimo de este capítulo 24 de Mateo, pero de esta parte, de estos versos que vamos a leer, el verso 36 al 40, nunca me había detenido como lo vamos a hacer en este momento. Y vamos a hablar sobre los días de Noé. Como dijo el mismo Jesús, como en los días de Noé. Dice el verso 36 del capítulo 24 de Mateo, 36, perdón. Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe. Está hablando de su regreso, de su venida, de su segunda venida. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesús. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, dice el verso 40. Me llama la atención esta parte que dice, antes de el Señor detallarle, está hablando el mismo Jesús. Ya Jesús había venido. Recuerde que Daniel nos profetizó de la primera en el capítulo 9 y en el mismo capítulo 9 de su segunda venida. Pero no es lo mismo su segunda venida que el arrebatamiento, porque nosotros, ahí donde la iglesia puede confundirse, y de hecho nosotros un día lo hablamos, está en nuestro mensaje por ahí en YouTube, lo aclaramos un poquito porque la gente puede confundirse y creer que cuando hablamos de la segunda venida de Cristo se refiere al arrebatamiento. No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque en el arrebatamiento el Señor no pisará la tierra. En el arrebatamiento dice que a la séptima trompeta la iglesia será levantada, será despertada. O sea, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A quiénes se refieren con los muertos en Cristo? Me estoy adelantando un poquito. Los que murieron en el Señor. Los que durmieron. No los que murieron, porque el cristiano no muere, sino que duerme. Acuérdense cuando los milagros que hizo Jesús, por ejemplo, aquella niña que murió, no ha muerto, sino que duerme. Lázaro Lázaro no ha muerto, Lázaro duerme. Entonces dice que Cristo, lo que acontecerá en cualquier momento, por eso dice que nadie, ni la hora ni el día, nadie sabe en qué momento, pero sí hay señales. Hay señales que nos advierten, hay señales que nos avisan, hay señales que nos orientan, que nos abren los sentidos espirituales, que nos abren los ojos, que nos abren los oídos y nos hacen entender que estamos en el tiempo en el cual, en un chasquido, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche puede aparecer el Mesías, nuestro Mesías. Entonces hay una canción muy bonita por ahí que dice, muy antigua también, que Cristo vino y su pueblo se llegó, no hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación, si oye un grito, si oye un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada porque la gente se va a preguntar, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis padres? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde están los locos que se reunían en este lugar, en este local? Vendrá el dueño a cobrar el local, dirá, ¿dónde están estos hermanos que hace una semana que no les veo y me tienen que pagar? ¿Por qué? Porque la iglesia va a desaparecer.
O sea, no es que una nave extranjera va a venir y nos va a llevar, y es lo que el diablo le va a hacer ver a la gente, que los ovnis se llevaron a los cristianos porque éramos los peligrosos. O sea, va a desaparecer millones y millones de personas en todo el mundo, y eso significa que el Señor ha venido y se ha llevado a su iglesia, se ha llevado a su pueblo. Entonces hay una línea profética que nos orienta, ahí donde la iglesia debe meterse en este tiempo y salirse de la religiosidad donde está, de la apostasía donde está, y meterse y empezar a predicar a la gente que el Señor vuelve por segunda vez. La trompeta sonará como ladrón en la noche, habla las Sagradas Escrituras. El ladrón no viene tocando la puerta, el ladrón no viene tocando el telefonillo o llamando por teléfono, voy a robarte. No, el ladrón viene en silencio cuando todo el mundo está dormido, cuando todo el mundo está en silencio, cuando todo el mundo está en el séptimo sueño. Yo que sé en qué sueño estará, hermano. Ahí cuando el ladrón viene a robar, a destruir, a llevarse lo que tanto te ha costado. Por eso es tan importante que tú puedas entender en qué momento de la historia se encuentra el pueblo de Dios. ¿En qué momento nos encontramos? ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo? Es para hablar de prosperidad, pregúntate tú mismo, es para hablar de bendición, es para hablar de abundancia, es para hablar de que es el tiempo en el cual la iglesia va a tirar la red a pescar y a multiplicarnos como la arena del mar. ¿Es el tiempo de hablar de eso? Tú dirás, pues sí. Tú dirás, pues a lo mejor sí, es lo que yo quiero escuchar, porque ¿sabes qué, hermano? Es lo que la gente quiere y se le ha acostumbrado a escuchar eso. Y te digo algo, no es el tiempo para que tú lo pierdas escuchando de que a ti te va a ir bien en la vida y tú vas a ser bendecido y prosperado. Que sí, Dios quiera que sí, que nos lleguen bendiciones económicas, Dios quiera que sí. Sino enseñarle a la gente que el Señor mismo dijo, el mismo Cristo dijo, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Y la pregunta es, ¿cómo estaba la gente en los días de Noé? Ahí mismo lo dice, casándose, dándose en casamiento, ¿no? Comiendo y bebiendo. Y Noé avisándole, viene el lobo, como el cuento del lobo. Que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Y la iglesia no quiso hacer caso. El pueblo no quiso hacer caso. A Noé le tacharon de loco. ¿Qué se habrá fumado anoche que viene hablando de un diluvio si nunca ha llovido? Ese fue el problema. Ese fue el problema, que nunca había llovido. Y Noé viene hablando, no es que va a llover, viene un diluvio. Todavía peor. Noé no le hablaba de un aguacero de 3 días lloviendo. Noé le hablaba de un diluvio universal. No sé si pensarían ellos, pero es que si no ha llovido en la vida, porque la Biblia dice que con el rocío se regaban los cultivos, se regaba el campo. Y Noé viene a hablar de un diluvio. ¿Qué le ha pasado? Pero volviendo un poquito atrás, antes de meternos en esto, no te confundas. Cuando la Biblia habla cuando el Señor avisa de que vendrá como ladrón en la noche, porque nos está hablando de un rapto. La palabra rapto no aparece en las Sagradas Escrituras, sin embargo dice que seremos arrebatados. Arrebatamiento sí, seremos llevados, como cuando los ejemplos que nos deja las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, justo en el libro de Génesis, en el capítulo 5, nos habla de un personaje llamado Enoc, y dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Eso es un símbolo del rapto, eso es sinónimo del rapto, eso es una enseñanza y la podemos relacionar con el rapto. Y también cuando el profeta Elías, en el capítulo 17 creo, no, más adelante, a partir del capítulo 17 aparece Elías y entra Elías en escena. Pero en el primer libro de Reyes, más adelante, el 17, 18, si tú sigues leyendo, vas a ver, en el segundo libro de Reyes, ahí es donde nos habla que Elías fue arrebatado. También es señal de cómo va a ser la iglesia quitada de aquí. Dice que iban a pasar el Jordán, rasgó su manto y golpeó las aguas, y dice, y nunca más le vio. De la misma manera, la iglesia va a desaparecer. Y tú quizás que no crees mucho en esto, o que tienes tus dudas,
o que cree a medias lo que dice las Escrituras. Esto lo creo, esto no, esto tengo dudas, tengo que consultarlo y esto no. Te digo una cosa, creas o no, Cristo viene por segunda vez. Lo creas o no, la iglesia va a ser raptada. Lo creas o no, los cristianos, y no porque seamos cristianos, los fieles, la Biblia llama los fieles. El que guarde su corazón, el que su vestidura las tenga blanca, resplandeciente, el que viva por la palabra, no el que vaya a la iglesia los domingos, no el que dé dinero a la iglesia cada vez que va, no el que lea las Escrituras en su casa, el que viva la palabra. Hay una gran diferencia en el que se congrega, el que aplaude, el que canta y habla en lenguas, que el que vive la palabra. Hay dos tipos de personas. Pablo nos habló del hombre natural y del hombre espiritual. Dos tipos de personas. El hombre natural no discierne lo que es del espíritu porque dice que para él es locura, pero el espiritual juzga todas las cosas. O sea que hay gente que va a la iglesia, hay gente que no va a la iglesia, hay gente que se congrega, hay gente que no se congrega, que no cree en el rapto, hermanos. No cree en esto que estamos hablando, no cree que como en los días de Noé, Mateo capítulo 24, ahí el Señor detalla, ahí el Señor relata punto por punto lo que tiene que suceder antes de su venida, antes de que Él aparezca, antes de que Él venga y se lleve a su pueblo. Por eso te dije que la iglesia se va. Cristo viene por su pueblo. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Quizás tú lo crees, quizás te lo han enseñado. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Porque dice la misma palabra del Señor que hay alguien que lo detiene. ¿Sabe quién se llama ese que lo detiene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como un muro de contención que está impidiendo que el hijo de pecado se manifieste, que el anticristo se manifieste. Cuando se ha quitado el Espíritu Santo, la iglesia se va con el Espíritu Santo. Entonces se va a derramar la ira. Esto que estamos viviendo, esto no es la gran tribulación. Estos son los principios de dolores. Si estos son los principios, imagínense, porque la Biblia dice que será un momento de pánico. Será un momento de oscuridad, será un momento terrible, cual nunca ha habido, ni habrá en el planeta Tierra. Porque será un momento en el cual la gente dice que va a desear morirse, hermanos. Y la muerte, dice, huirá. Imagínense hoy, el otro día analizaba algo, y usted en casa es donde más accidentes domésticos pasan y la gente muere, en la cocina, en el baño, se cae y se desnuca en la bañera y se muere. Pero dice que en los tiempos de la gran tribulación la gente va a desear morirse. No sé si se pegará un tiro y se encasquillará la pistola, se tirarán por un puente y se le abrirán paracaídas imaginarios, pero no se van a matar porque la muerte, dice, huirá. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en la primera venida, en la primera aparición, Cristo pagó por nuestra culpa. Y esa es la garantía de que tú serás raptado. O sea, hay gente que dice, es que no es malo para ir al cielo, para ir al infierno, es una persona honesta, buena, pero es que nadie va al cielo por bueno, nadie. Los apóstoles no fueron al cielo por ser buenas personas, por enseñarnos la verdad. Ni mucho menos nadie va al infierno por ser malo. ¿Sabe por qué va la gente al cielo? Por creer y aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Sabe por qué va la gente al infierno? Por no aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿A quién te dije? A Cristo. A Cristo. La salvación, hoy nos han mostrado muchos dioses y poner nuestra esperanza y nuestra confianza en el primero que te funcione. Muchos predican por ahí de Confucio, muchos predican por ahí de Mahoma, muchos predican por ahí de estos que meditan, de los budistas. Muchos predican hoy que la Virgen María, muchos predican hoy que los apóstoles, que el Papa, muchos predican que la misma Madre de Jesús dijo, hagan todo lo que Él ha dicho. Hagan todo lo que Él ha dicho. Porque el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él mismo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el pan de vida.
si tú comes de ese pan, nunca tendrás hambre. Él mismo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, hallará pastos. Él mismo dijo, yo soy la esperanza. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida, lo dijo Jesucristo. Entonces, es decisión tuya, es decisión mía. Esto no es una camisa de fuerza. Esto no es por méritos propios. Esto no es por que vengo de familia cristianos, porque soy, dicen por ahí, soy católico, apostólico y romano, pero nunca va a misa. ¿Conocerás alguno? Yo soy apostólico, católico, apostólico y romano, pero hermano, no va a una misa ni a palos, ni cuando se casa alguien, ni cuando se muere alguien, no va a la iglesia. Porque nos han enseñado, y eso es una mentira del diablo, hermano, es una venda que el diablo le ha puesto y un gol que le ha metido a la iglesia, que nos han enseñado, la iglesia tradicional, a mí me enseñó, lo digo porque yo lo viví, yo puedo hablar de este y de aquellos y de esto, porque he estado en los dos lugares, que si tú te mueres, se paga, como que se paga el precio de tu pecado, tus pecados pasados, y te purgamos, te rescatamos, te sacamos del purgatorio y te llevamos al cielo y le pedimos a San Pedro que te abra la puerta y que te deje entrar. Cuando el trabajo, hermanos, amigo, lo tienes que hacer tú aquí en vida. ¿Por qué lo tienes que hacer en vida? Porque el que se murió sin Cristo se perdió. El que se murió sin aceptar a Jesús como su Salvador, ya no hay esperanza. Esto no vale que seas bueno, esto no vale que seas malo. O sea, que Hitler sí está en el infierno, pero el Papa Juan Pablo II está en el cielo. Yo no lo sé. Esto no vale de que seas bueno o que seas malo para estar o no estar en el cielo. Esto es haciendo la voluntad del que te llamó. Esa es la garantía, eso es lo que te garantiza a ti un día entrar o no entrar en el reino de los cielos. Porque los muertos en Cristo serán despertados. El que murió y el que no murió será despertado, uno para vergüenza y otro para gloria. Esa es la diferencia. Entonces, volviendo al tema, y quiero que me preste atención a esto, porque dice aquí el capítulo 24, versos 36 en adelante, que como en los días de Noé, y la pregunta del millón, ¿cómo estaba la gente en los días de Noé? Pues los versos 37 y 38 nos dicen, pues estaban bebiendo, comiendo, casándose, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y habían dos problemas, y ahora te lo digo, que causaron que Dios decidiera erradicar, acabar con la raza humana. Génesis capítulo 6, versos del 6, capítulo 6, versos 1 en adelante, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra, verso 10, delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y habían 2 pecados que proliferaban, que estaban a la orden del día, que estaban en el corazón de todo ser humano en los tiempos de Noé, y eran los pecados sexuales y la violencia, porque los primeros versos del capítulo 6 nos habla de que vieron los hijos de Dios, que los hijos de los hombres le nacieron hijas y eran hermosas. Y los últimos versos que leímos dice que Dios decidió erradicar la tierra, verso 13, porque estaba llena de violencia. Entonces esto es como que si nos hicieran una radiografía en el siglo en el que vivimos, en este año 2020 en el que estamos, y no estamos muy lejos de los tiempos de Noé. ¿Sabe qué? Estamos peor. Estamos peor que en los tiempos de Noé. Y me llama mucho la atención, hermanos, que Dios nunca, escuche, nunca trajo un juicio sobre el pueblo, sobre su pueblo, sobre el mundo, sin antes avisar. Ahí se ve el amor y la compasión que Dios siempre ha mostrado hacia sus hijos, hacia su creación. Sobre todo hacia sus hijos. Porque para sus hijos esto es una advertencia. Advertencia para que no decaigamos, para que sigamos en la línea, en el camino donde Él nos ha puesto. Para el mundo es un mensaje de juicio y condenación que viene. Entonces el que quiere escapar de ese mensaje de juicio y condenación tiene que unirse a la luz de la palabra y empezar a caminar y salir de ese mundo podrido, corrompido en el cual habitamos, en el cual vivimos, y empezar a vivir para el Señor. Porque, como te acabo de decir, el Señor nunca trajo un juicio sobre su pueblo sin antes avisar y dar la salida. Él mismo, en una ocasión, dice en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, le habla Dios al pueblo: he aquí he puesto delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y le dice el Señor: te aconsejo que escojas la vida para que viva. Tremendo. Dios le dice, les advierte a todos: pueblo mío, hay un camino de vida, de esperanza, de amor, de paz, y hay un camino que lleva a la perdición y a la muerte eterna. Están delante de ti los 2 caminos, pero yo, por amor a ti, te aconsejo que escojas el camino de esperanza, de amor, de gozo y de paz, que solamente se encuentra si tú me sigues. O sea, no solamente le pone los 2 caminos delante, sino que te orienta y casi te obliga a tomar el camino de la justicia, el camino de la paz. Pero hay una decisión, algo voluntario que tiene que nacer en ti y decidir escoger, decidir seguir a Cristo. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, analice algo. Noé estuvo construyendo un arca durante 120 años, casi nada, más de una vida. La vida de una persona en este tiempo. Hay hombres y hay ancianos por ahí que tienen más de 100 años, pero son pocos, son contados con los dedos de la mano el que llega a 100 años o pasa la barrera de los 100 años. Durante 100 años empezó Noé con su mujer y con sus hijos y sus nueras a construir un arca de madera.
Y no era un arca, no era una embarcación, era una casa. Era una especie de casa. Literalmente un nido, porque dice que la calafatearía con brea, o sea, acolcharla porque iban a meter ahí toda clase de animales. Pero lo que te quiero hablar, hermanos, es que en los tiempos de Noé, Dios le habló a Noé, porque Noé dice que fue justo, caminó con Dios en aquel entonces y fue hecho pregonero de justicia, y le advertía: vienen los juicios de Dios. Vienen los juicios de Dios. ¿Sabes qué hacía la gente? Se casaba, se daba en casamiento, se emborrachaban, se envolvían en sus lujurias, se divertían y gozaban la vida, porque la vida es una y hay que disfrutarla. Muchos dicen así. Y Noé, cortando madera con un serrucho, cortando madera y con las manos reventadas de ampollas y callos, construyendo una embarcación para que la gente subiera. ¿Sabe usted cuántos se salvaron? 8. Y entre los 8 estaba incluido el mismo Noé, y los 8 eran familia. Nadie de su entorno se salvó porque no escucharon, porque no hicieron caso, porque eso nunca ha pasado. Entonces, como lo que nosotros predicamos nunca ha pasado, estamos en los tiempos de Noé, la gente no nos cree. Como nosotros predicamos que la iglesia va a ser quitada, ¿qué? Esos evangélicos no sé qué fuman, pero viven en las nubes, dirán algunos. Que la iglesia va a ser arrebatada, que vamos a desaparecer de un día, en cualquier día de esto, que un cristiano que sea piloto esté pilotando un avión va a desaparecer y el avión se estrellará, que un conductor de un autobús que sea cristiano desaparecerá y el avión y el autobús seguirá sin conductor. Eso va a acontecer. ¿Lo crees? Bendito sea Dios. ¿No lo crees? Pues es tu problema. Es tu problema, y un día vas a decir como dijeron los hombres a Noé: ábrenos la puerta que ahora sí creemos. Dios le dijo a Noé: haz una ventana, haz una puerta, y dice que cuando llegó el momento, todavía estamos en ese tiempo antes de que la puerta se cierra. El Señor te está llamando. Cristo te está llamando. Ven y entra a la barca. Ven y entra a la barca, porque el diluvio va a venir. Dios ha dicho que no destruiría la tierra con agua, sino con fuego. Peor todavía, porque tiene que ser duro morir quemado. Tiene que ser algo un poco complicado, morir achicharrado. Pero la Biblia dice que la puerta del arca, que es Cristo, sigue abierta. La puerta del arca, que es Cristo, sigue abierta. A todos los sedientos, dice Isaías 56, venid a las fuentes. A todo el que no tiene dinero, venid y comprad sin dinero vino y leche. Está hablando el profeta Isaías al pueblo. Todo el que tenga sed, dijo Jesús, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, antes de que el diluvio viniera, Noé estuvo predicando 120 años. El Señor ha decidido erradicar la tierra, la maldad. El Señor ha decidido destruir el mundo. El Señor ha decidido erradicar el pecado, y nadie le hizo caso. Y a veces uno se identifica con Noé, y a Jeremías le pasó. Dice que Jeremías predicó y nadie se convirtió, porque el mismo Dios le dijo: yo voy a tapar sus oídos para que no te escuchen. Y Jeremías predicaba y no se convertía ni la suegra, hermano, ni la madre, ni los hermanos. Nadie creía en Jeremías, porque Jeremías estaba loco. Y eso es lo que piensan hoy de los cristianos, que el cristiano vive en otra esfera, vive en otro planeta, y está predicando, no sé, cosas inventadas, porque la Biblia es un libro ya anticuado, que pasó de moda, que tiene muchos siglos, y ya eso no debería leerse, porque eso es imposible que se cumplan. Y lo que está pasando hoy en el mundo, eso está en la Biblia.
Y de esto, y de lo que se va a desatar, es de lo que Dios quiere librar a todo aquel que se acerca a Él. Por eso te dije que Noé predicó de un diluvio que vendría. Antes que los judíos fueran invadidos por Babilonia, Jeremías profetizó y advirtió. Y es tremendo, hermano. Y ahí donde se ve el amor y la compasión que Dios ha mostrado. Porque la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para contigo, en que tú y yo siendo malos, mereciéndonos el infierno, Cristo dijo, no le tomes en cuenta su maldad. Y nuestra Pascua ha sido sacrificada, que es Cristo. Cristo cogió su sangre, la sangre que se le salió del cuerpo, no sé si se la llevó aquí en un pocito, y se la llevó a su padre, y le dijo, aquí está la sangre del sacrificio que he hecho. O sea, ya ellos no tienen que sufrir, si sufren es porque quieren, hay una salida. No hay necesidad de ir y matar un cordero como lo hacen los judíos en este tiempo. No hay necesidad de ir y comernos las hierbas amargas o los panes sin levadura como lo hacen los judíos en este tiempo. No hay necesidad de meternos debajo de una imagen, no sé cuántas toneladas pesa, y empezar a pasearla por toda la ciudad, porque Cristo cargó con mi dolor. Porque Cristo cargó con mi vergüenza. Y perdóname si hiero tu sensibilidad o hiero tu creencia. No estoy atacando tu creencia, en qué crees o dejas de creer, sino que te estoy diciendo, te estoy mostrando que el Señor pagó por tu pecado. Antes del diluvio puso a Noé. Antes de que viniera Nabucodonosor, puso a Jeremías. Y es tremendo porque antes de que Faraón destruyera a su pueblo, levantó a Moisés y lo sacó de la esclavitud. Antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, envió 2 ángeles y puso a Abraham a interceder por esa ciudad. Porque Dios nunca va a destruir al justo con el impío, nunca. Por eso te dije que antes de que se desaten los juicios de Dios, la iglesia se va. Y Dios en este tiempo envió a Jesucristo y nos avisa. Cristo es el cumplimiento literal del arca. Cristo es el arca del Nuevo Testamento, se llama Cristo. Noé es sinónimo de Cristo en el Nuevo Testamento. Entraron en el arca y se salvaron, y en Cristo fueron bautizados, en el mar fueron bautizados, en el diluvio fueron bautizados. En Cristo se cumple lo que aconteció en el tiempo de Noé. Cristo es esa gran embarcación que siguen las puertas. Y es tremendo porque las puertas siguen abiertas. ¿Quieres? ¿Lo quieres? Ahí donde muchos dicen, es que estoy muy joven. Y como creemos que los jóvenes somos inmortales, esperamos y le dejamos el evangelio a los abuelos porque se están muriendo, y más ahora que se están muriendo, se lo dejamos a ellos. Cuando el día te llegó, cuando Dios te llamó, da igual donde te esconda, da igual donde te metas, es mejor prepararse para encontrarnos con el Creador. Hoy Cristo no está para avisarte que el cumplimiento de lo que Él le dijo aquí en Mateo 24 a sus discípulos va a acontecer pronto, pero ha dejado a su iglesia. Tú y yo, tú que crees en lo que estoy hablando en este momento, tú que estás del otro lado del charco quizás y crees que esto va a acontecer, somos los encargados de predicar este evangelio de esperanza al mundo. Dios no vino a condenar a nadie. Dios no vino a condenar a nadie. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Vuelvo y te digo que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú que posees esa llama,
Tú que posees esa luz, avisa al mundo, avisa al impío y dile: el Señor te está llamando y te quiere librar de la ira venidera. Porque nuestro Dios es amor, pero también dice la palabra que es fuego consumidor, y que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y te digo esto, hermano y hermana, quizás piensas, y lo piensas de verdad y lo crees. Cada quien es libre aquí de creer en lo que crea, en lo que quiera. Esto se cumplió ya todo en la primera venida de Cristo. Mateo 24, que cuando dice el día ni la hora nadie lo sabe, sí, nos está hablando de, en ese contexto nos está hablando no del arrebatamiento, sino de su segunda. O sea, es como lo que se conoce en teología como la ley de la doble referencia, cuando un texto tiene dos explicaciones. Cuando el Señor dice aquí que como los días de Noé, que como ladrón en la noche, que un abrir y cerrar de ojos, Él aparecerá en las nubes. Y te quiero decir es que creas o no lo creas, seas o no seas consciente, Cristo viene por segunda vez. En Hechos capítulo 1, verso 1, le pregunta a sus discípulos, o más bien habla las Escrituras. En el primer tratado, Teófilo, hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido. Le está hablando el escritor Lucas, el médico, le escribe, le dedica la carta a un señor muy respetado en aquel entonces llamado Teófilo. Cuando le habla del primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas, que también fue dirigido, hace mención de Teófilo en él. Y Hechos fue dirigido, escrito hacia esta persona también, lo vuelven a mencionar. Y lo que te quiero decir es que en el verso 7, versos 6 y 7, dice, le pregunta a sus discípulos, yo siempre cojo este ejemplo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le preguntan sus discípulos al Cristo que durante 40 días después de resucitar estuvo caminando predicando las buenas nuevas, antes de partir. Y le contesta el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sabe cuál es una de las señales inequívocas que eso está a puntito de reventar? Que Israel ya ha sido constituida una nación. Que sean los 70 años de la construcción de que las Naciones Unidas, de que han concedido a la nación judía, que ya son un pueblo, que ya no son una aldea como lo eran antes. Eso ya está profetizado y eso ya está cumplido. Israel, la Biblia nos habla de que Israel tenía que ser una nación fuerte y poderosa, lo es. La Biblia nos habla de que Jerusalén tenía que ser la capital, lo es. La Biblia habla que los judíos tenían que volver a su tierra, todos se están volviendo. La Biblia nos habla que el mundo tenía que florecer, lo ha hecho. Entonces ya sí es el tiempo de predicar eso que le preguntaron los discípulos a Jesús. ¿Restaurarás el reino? El reino está restaurado. La nación está restaurada, hermanos. Entonces lo que te quiero decir es, crea o no lo crea, el Señor vuelve por su pueblo y aquí se va a desatar la de Caín, hermanos. El rey vuelve a la tierra. Y no te lo digo para que te asuste. El rey de gloria vuelve a la tierra. Y como hablaba el otro día en un estudio bíblico, ya no viene el rey que sufre. El rey que sufre, Isaías 53, ya no viene. Viene el rey, hijo de David, a sentarse en el trono y a juzgar a las naciones. ¿Cómo será esto? Dirás tú. ¿Cómo sucederá esto? Esto es sencillo, hermano. Esto es fácil. Nosotros somos los que nos complicamos la vida. Nosotros somos los que nos complicamos la vida porque Pablo en una ocasión dijo, ya voy finalizando, el apóstol Pablo, porque el Señor mismo, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el verso 16. Porque el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y termino con lo que empecé. El Señor descenderá y en las nubes, dice, recibiremos al Señor en las nubes, porque no pisará la tierra. Porque eso es como un rescate cuando alguien es atrapado en un país extranjero, un soldado, y envía el gobierno de aquel soldado, aquellos soldados que han sido capturados, envía refuerzo, envía soldados expertos a rescatar antes de bombardearle. Es lo mismo que va a pasar antes de que se desaten los juicios, porque el reloj profético del mundo no es España, que se ha caído a cacho literalmente, no es la Gran Babilonia y Roma, que se ha caído a cacho literalmente, no es Estados Unidos, que se está cayendo a pedazos literalmente, es Jerusalén. El reloj profético mira hacia Jerusalén. Mateo capítulo 24, verso 15 dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que nos habló el profeta Daniel, el que tiene oído oiga y entienda lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Es lo que dice Daniel. Es lo que dice Mateo referente a Daniel. Los acontecimientos bíblicos, todo esto que hemos leído ahora, sucederá allí. Sucederá en aquel cachito de tierra tan pequeño y que están rodeados de fieras del campo por todos lados, enemigos por todos los lados. Todo acontecerá allí. Entonces, por eso es que la iglesia tiene que analizar el tiempo en el que nos encontramos y mirar hacia Jerusalén y ver que está a eso de desatarse lo que Mateo 24 nos dice. El tercer templo tiene que construirse. Donde está la mezquita de Omar, eso tiene que venirse abajo, y en un día, no sé si en un día, 2 días, 3 días, el tercer templo tiene que ser levantado. Se tienen que reanudar los sacrificios, tienen que elegir a un sumo sacerdote, tienen que elegir a sacerdotes, tienen que empezar con las ofrendas diarias, con las Pascuas, con todo lo que normalmente celebraban en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que al no haber templo no sucede. Entonces ahí es donde aparecerá el hijo de pecado. Ahí es donde aparecerá el anticristo. ¿Y sabe qué hará? Seguramente tú lo sabes, pero te lo recuerdo. Firmará la paz con Israel. Y eso es otro gol que le van a meter a los judíos, porque le recibirán como el Mesías esperado. Se volverán a equivocar como la primera vez, que después que le mataron dijeron: verdaderamente este era el Cristo. Cuando firme la paz, yo te pregunto algo, y a lo mejor tú asentarás con la cabeza y me dirás que sí. Si ahora mismo se levanta un líder político o religioso trayendo la paz mundial, diciendo que judíos y palestinos, que rusos y americanos, que norcoreanos y americanos se van a sentar a la mesa, que los países árabes con los judíos se van a sentar a la mesa y van a comer todo del mismo pan, de la misma mesa, ¿dónde hay que firmar? Dirán todos. Nadie va a poner impedimento, porque el mundo está buscando la paz. Y no sé si está ese líder mundial, que va a hacer que se firme el tratado de paz con Israel. Pero la Biblia dice que cuando el anticristo venga, eso sucederá. O sea, la plataforma está levantada, está edificada. Los preparativos están a punto de terminar con los preparativos cuando hará su aparición el anticristo. El supuesto Mesías que muchos van a adorar. La iglesia no va a estar. El anticristo aparecerá
personas durante la gran tribulación se van a salvar, y eso van a ser los objetivos del anticristo, el que no se deje marcar con el 666 en la mano o en la frente, o meter el chip debajo de la piel. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando se firme ese tratado de paz, que nosotros no lo vamos a ver porque no vamos a estar aquí, pero lo verán personas que se van a salvar durante la gran tribulación, porque la Biblia habla de eso también. Entonces, cuando se acaben los 3 años y medio de paz, escuche, la Biblia nos habla que la gran tribulación son 7 años. 3 años y medio de aparente paz, entre comillas, 3 años y medio de gran tribulación. Entonces ahí es donde se cumple literalmente que el Señor vuelve por segunda vez y pisará la tierra. En la primera venida vino y se hizo cordero, se hizo humilde, se hizo pobre y se dejó pegar y maltratar para salvarte a ti, para salvarme a mí. En su segunda aparición no pisará la tierra, se quedará en las nubes y se llevará a su pueblo. Entonces vendrá con sus ángeles a destruir al anticristo. ¿Cuándo? Cuando acaben los 3 años y medio de gran tribulación. 3 años y medio de paz, entre comillas, 3 años y medio de gran tribulación. Cuando al mitad del sacrificio, o sea, a los 3 años y medio, el anticristo se mostrará al pueblo judío, porque se sentará en el templo de Dios y se hará pasar como Dios. Es la estrategia que utiliza Satanás. Se hace pasar como Dios, habla como Dios, canta como Dios, ama como Dios, entre comillas, perdona como Dios, pero no es Dios, es diablo. Y ahí donde la gente le va a seguir y le va a aplaudir y va a decir: aquí está el Mesías esperado, aquí está el Salvador del mundo, aquí está la esperanza de los judíos, de la nación, de la tierra entera. Y la iglesia, el pueblo, más bien el pueblo entero se va a volcar hacia ese líder mundial religioso tan famoso y tan carismático que ha aparecido de la noche a la mañana. Entonces, al cabo de los 3 años y medio, cuando él exija que el pueblo judío le adore, le ofrezca ofrenda como Dios, van a abrir los ojos otra vez y van a decir: nos volvimos a equivocar. No es el Mesías, es el anticristo anunciado que vendría. Y ahí donde se cumple literalmente Mateo capítulo 24. Y dice: el que esté en la azotea, no baje, salga por patas. El que esté en el campo, no vuelva atrás, siga corriendo. Ay de las que pillen encinta, embarazadas o con niños pequeños en aquellos días, porque será tiempo de gran tribulación. Son varias etapas que se tienen que suceder, se tienen que dar. Como en los días de Noé, será la venida del Hijo de... La primera, el arrebatamiento. La segunda nos habla de cuando el Señor venga ya a juzgar a Satanás y a sus ángeles. Pero vuelvo y te digo, y ya finalizo, Tesalonicenses 4, porque el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Te digo algo, no sé si tú sabes cómo funciona un imán y un hierro. Tú haces un agujero y entierras oro, plata, cobre, aluminio y le echas tierras encima, coges un imán gigante y se lo pones encima, y sabes tú que mientras más lo acerques va a salir disparado todo lo que hay enterrado. No sé si entendiste. Oro, plata, hierro, bronce, entiérralo y ponle un imán encima. ¿Y tú crees que sale todo disparado y se pega el imán? ¿A qué no? ¿Qué se pega el imán? Pues el hierro se pega al imán. ¿El oro se pega? No. ¿El plomo se pega? No. ¿Por qué? ¿Se pega uno sí, uno no? Porque la naturaleza del hierro se identifica con la naturaleza del imán. Bendito sea el Señor. La naturaleza del cristiano se identifica con la naturaleza del Mesías.
Tesalonicenses 4:16 dice, el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Sonará la trompeta, Cristo dirá, pueblo mío, ven. Ahí es donde se va a levantar. Dice la Biblia que esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad, porque carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad, porque carne y sangre no heredan el reino de los cielos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay que nacer de nuevo. Esto no se trata de que yo soy budista, de que yo soy católico, de que yo soy musulmán, de que yo soy testigo de Jehová, de que yo soy mormón, de que yo soy evangélico, pentecostal, o yo qué sé en qué religión me he metido. Esto se trata de nacer de nuevo. Esto se trata de preguntarse a sí mismo y preguntarle al Mesías, como Nicodemo le dijo, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Jesús le dice, es necesario, Nicodemo, tú que eres doctor en la ley, tú que te juntas con el Sanedrín, tú que te juntas con los grandes de Israel, tú que te sientas a la mesa, tú que ofreces sacrificio, tú que conoces la ley, es necesario que nazcas de nuevo. No sé si el Señor te está hablando. Esto no se trata de que yo vaya a esta iglesia y esta no. Es necesario de que tú nazcas de nuevo. Nicodemo se asombra y le dice, ¿cómo será esto? ¿Cómo puedo yo ser esto ya siendo viejo? Con barba, con cana, con un cuerpo bastante grande, con muchos metros de altura, que yo me meta en el vientre de mi madre y nazca de nuevo. Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que nacer, Nicodemo, a la luz de la palabra. Nicodemo entendió y recibió un bautismo que trae perdón, un bautismo de arrepentimiento de pecados. Dios te está llamando. Analiza todo lo que hemos hablado. No sé si entendiste o no entendiste nada. Pero como en los días de Noé, así será las señales. Será el tiempo en el cual ya Dios, ha decidido que va a erradicar todo este mal, toda la maldad que vemos. Como el padre mata al hijo, como el hijo mata al padre, cómo aumentan los abortos, cómo aumentan las violaciones, el maltrato, cómo la gente se emborracha y mata a todo el que encuentre por delante de un vehículo, cómo no hay amor por el prójimo, cómo solo yo, primero yo, como decía la Cruz Roja allá en mi país, cuando yo era voluntario, cuando tenía 16 años, que fuimos a un campamento y nos enseñaban. Primero yo, después yo, luego mi compañero y por último la víctima. Así vive el ser humano. Y si algo ha hecho Dios con esta crisis es que tiene a la gente encerrada en casa con su familia. Quiera o no, tienes que aguantarte a tus hijos porque son tus hijos. Quieras o no, tienes que aguantarte a tu mujer porque tú te casaste, tú la elegiste a ella y ella te eligió a ti. Aunque no quieras verle la cara, tienes que aguantarte. Tienes que volver a ser persona. Tenemos que volver a ser seres humanos. Así Noé se encerró con sus hijos y sus nueras y su mujer. ¿Y sabe cuántos días estuvieron encerrados? 150 días. Casi 365 días, casi un año entero pasó Noé encerrado, porque durante 40 días empezó el aguacero. Encerrado con su familia, donde Dios quiere volver a establecer la unidad familiar. La primera institución que Dios creó no fue la iglesia de Roma, no fue la iglesia evangélica, no fue la mezquita de Omar, no fue el templo budista allá en China, no fue la muralla china. ¿Sabe qué fue? La familia, formada por un hombre y una mujer que producen hijos. Fue la primera institución que Dios ha creado.
Y por eso Dios permite estas cosas. A Dios no se le escapa nada. Muchas veces oramos y lo hacemos mal. De verdad, eso yo lo tengo que corregir personalmente. Oramos y decimos, Señor, toma el control. A Dios nada se le escapa del control. Dios tiene el control de todo. Se está muriendo la gente. Eso no está fuera del control de Dios. ¿Por qué sufre tanto, Señor? Toma el control de los niños en África. Dios tiene el control de todo y está avisando, como con un megáfono en la mano: Cristo viene pronto, arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Darse la vuelta. Voy para el norte, me doy la vuelta y tiro para el sur. Eso es arrepentirse, cambio de dirección. No te estoy diciendo que cambies de religión ni que cambies de Dios. Entrega tu corazón al Mesías. Quédate con el ejemplo del imán. La naturaleza del imán se identifica con la naturaleza del hierro. La naturaleza del cristiano se identifica con la naturaleza del Mesías. Por eso te digo, el oro se va a quedar, la plata se va a quedar, el aluminio, el cobre se va a quedar y van a ser arrebatados aquellos que hicieron el trabajo en vida. Hablaba con alguien hace poquito que murió su madre, una persona muy querida por nosotros, aquí vecina nuestra. La conocemos prácticamente desde que llegamos a este país. Y una persona excelente, una mujer estupenda, una señora anciana ya. Y le decía yo a él, ¿sabes lo que pasa? No te lo digo porque tu madre haya muerto, pero tu madre es una persona excelente, una bellísima persona, porque cuando se muere todo el mundo es bueno. Todo el mundo es buena persona, da igual que sea un calié, como dicen en mi tierra, pero si se murió, era la mejor persona. Era complicado, pero ella era una bellísima persona. Y es triste ver cómo nos han enseñado que el que se murió, con pagarle al cura que le celebre una misa y purgar sus pecados, ya es suficiente. Cuando el Señor dice en su palabra que Él ha pagado por tu maldad, por tus pecados, que Él ha llevado la cruz por ti en sus hombros, de todo el camino del Gólgota, del monte de la calavera, porque ahí iba tu pecado, porque ahí iba tu vergüenza, porque ahí iba tu dolor. Si estás sufriendo hoy por tu pecado, yo te digo, hay esperanza en Jesús. No sigas más sufriendo, no sigas sufriendo más. Sal de esa cárcel llamada pecado. Sal de esa prisión llamada depresión, porque tú eres el cruel carcelero. Tú tienes la llave para salir de tu propia prisión. Tú tienes la llave para salir de tu propia prisión donde te ha encerrado y te has guardado la llave en el bolsillo. Cristo te llama a libertad. Que tú puedas abrir tu corazón. Eso no se trata de que yo no creo en los evangélicos ni en los pastores, porque son todos unos delincuentes con traje y corbata. La salvación es individual. Nadie pagará el precio por mí. Mi esposa no me cogerá del pelo y me tirará para el cielo, ni yo la cogeré a ella y la tiraré para el cielo. Cada quien tiene que buscar su salvación. Y Dios está llamando al mundo entero a la humillación. Dios está llamando al mundo entero a la humillación, a que se humille, a que reconozca que ha pecado. Daniel dijo,
Señor, mi pueblo y yo hemos pecado. Daniel no había hecho nada. Daniel no había hecho nada. Los judíos merecían morir ahí en Babilonia. Daniel era un hombre íntegro, que 3 veces al día miraba hacia Jerusalén, abría la ventana de su casa e inclinaba su rostro y confiaba en su Dios. Sin embargo dijo: Señor, yo y mi pueblo hemos pecado, y te suplicamos que te acuerdes de nosotros y que tengas misericordia. ¿Y sabe qué hizo Dios? Escuchó. Dios no se tapa los oídos como los ídolos mudos que tú le clamas y se hacen los locos porque no tienen oídos. Tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan. Pero el Dios al que adoramos habita en los cielos y es real. Tú le clamas y Él te escucha. Tú le buscas y Él te encuentra. Él está a tu lado. Él está a tu lado y te consuela y te habla al oído, y tú puedes sentir el abrazo y el amor del Padre en los momentos angustiosos. Abre tu corazón al Señor. No es una religión, lo he dicho en cantidad de mensajes que he dado. Esto no es religión. Esto no es para que tú te sensibilices por Semana Santa, porque el mundo entero somos unos hipócritas. Durante Semana Santa no pecamos, no comemos carne. Imagínese usted. Yo no como carne en Semana Santa porque es pecado, pero el resto del año estoy maldiciendo a papá, estoy maldiciendo a mamá, estoy acostándome con una, con otra, me estoy emborrachando, le estoy pegando a todo, estoy insultando a Dios como es típico en este país. Pero en Semana Santa yo no peco porque Dios me va a mandar al infierno. Hipócritas. Y perdóname. Porque y eso nos llega a nosotros también los cristianos, porque muchas veces somos cristianos de vestimenta. Nos identifican por el pelo sin alisar, nos identifican porque no nos cortamos la barba quizás, nos identifican porque vestimos como los pentecostales de hace 200 años atrás, por eso quizás nos identifican, o por el lenguaje. Pero poco más. ¿Sabe qué quiere ver la gente en nosotros? En nosotros, amor. Amar al prójimo como a mí mismo. Amar al Señor por encima de todo. Y al prójimo como a mí mismo. Y dejar de vivir un evangelio que no sirve. Dejar de predicar un evangelio que no cambia a nadie. Salirnos de la religión donde nos hemos metido y empezar a conocer al Padre. Conocer al Padre. Cierra tus ojos ahí y habla con el Padre. Habla con el Padre. Dios escucha. Dios es tan lindo en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tu fiel amigo, mi fiel amigo, ha dado la vida por mí. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Jesús. Bendecido sea el nombre de Jesús. Bendecido sea el nombre de Jesús, mi fiel amigo. Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Es lo que dice esta canción, cántela al Señor. Quédate con nosotros, Dios mío. Nos acercamos a ti, Dios. Nos acercamos a ti, Señor. Te entregamos nuestro corazón.
Te entregamos nuestra vida. Te entregamos lo que somos, Dios mío. Y te pedimos que nos perdone. Que nos ayude, Dios mío, a vivir para ti. Que nos ayude a confiar en ti. A poner nuestra esperanza solamente en ti, Dios mío. A poner nuestra esperanza solamente en tu palabra. A poner nuestro corazón solamente donde tú vives, donde tú moras, donde tú habitas, Rey de Gloria. Señor, que estas palabras puedan traspasar fronteras, corazones, religiones, Dios mío bendito, y sembrarse en lo más profundo del corazón de todo el que la oye, produzca fe y pueda levantarse en fe y pueda aceptarte como tu único y suficiente Salvador, y que nos pueda librar de la ira venidera que se va a desatar sobre el mundo entero. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, te damos gracias, mi fiel amigo, mi fiel amigo. Quédate conmigo, Señor. Oh, no volveremos atrás. No volveremos atrás. Oh, aleluya. Aleluya, Dios mío bendito. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Padre. Que cada persona pueda sentir tu abrazo ahí donde estás. Que pueda sentir tu consuelo. Que pueda sentir que no estás solo, que no estás sola. Que tú estás con ella. Que tú estás con nosotros, Dios mío. Que tú eres paz. Que tú eres amor. Que tú eres consuelo. Que tú eres refugio, Dios mío. Que tú eres, Señor, el que nos da aliento de vida. Que tú eres el que nos recibe, da igual como seamos, Señor. Con nuestros pecados, con nuestras manchas en nuestros corazones, tú nos aceptas y nos perdona. Y pone vestidura nueva, resplandeciente, blancas, y anillo en nuestras manos como el hijo pródigo cuando volvió a la casa de su padre. Hoy volvemos a la casa de nuestro Padre. Hoy queremos hacer tesoros en los cielos. Hoy queremos refugiarnos en tus brazos. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recibe un fuerte abrazo desde la distancia. Que la paz y el amor del Padre esté contigo, con tu familia. Te bendigo en el nombre de Jesús.